Hola, yo soy Brenda Margarita Arroz. Hola, yo soy Mariela González. Yo soy Rosalinda Rosales. Y yo soy Diana Galván. Y esto es X más Y. Ya. Nosotros le vamos a hablar del hombre en el pensamiento contemporáneo. Varias corrientes filosóficas y de pensamiento sobre el hombre aparecieron en los siglos XIX y XX y se han constituido en la antropología filosófica contemporánea. Los temas abordados por los autores corresponden a la problemática del hombre postmoderno y a su quehacer. Estas corrientes se pueden resumir en dos grandes grupos: el materialismo y evolucionismo, y el existencialismo y el personalismo. El materialismo. Parte de la materia se opone al idealismo y por ende a la concepción de que lo espiritual es lo esencial del hombre. Considera al hombre como ser material, como todas las demás cosas que se encuentran en el universo. El evolucionismo. Sostiene que el hombre es producto de un proceso por el cual la vida ha desarrollado nuevas especies y variedades mediante el fenómeno de la selección natural y la supervivencia de los más aptos, es decir, según la adaptabilidad de las especies a las condiciones de su medio ambiente. La teoría evolucionista fue propuesta por Charles Darwin y existen muchos elementos probatorios de la misma. El hallazgo de fósiles humanoides parece reforzar esta teoría. El filósofo, paleontólogo y sacerdote francés Pierre trata de conciliar la teoría creacionista con el evolucionismo. Acepta como válidas ambas teorías, a pesar de su condición religiosa. El punto alfa es el inicio de la evolución. Dios es el alfa, es decir, el principio de todo. Dios procedió a crear la materia. Esta materia se transforma, evoluciona. Dios vuelve a intervenir y dota la materia de alma. Aparece el hombre. El hombre se perfecciona poco a poco y en este punto converge la humanidad actualmente. El hombre y el cosmos alcanzan su máximo perfeccionamiento. Llegará al final de este, es decir, al punto omega. El existencialismo. La existencia del hombre. Una de las corrientes filosóficas más significativas e influyentes del siglo XX ha sido la existencia del hombre. Aunque no se propone crear una antropología como tal, logra fundamentales y particulares desarrollos en este aspecto. Por lo anterior, podemos referirnos al humanismo como la existencia del hombre. Es el iniciador del existencialismo frente al hombre universal, abstracto. Propone al hombre de la existencia, que es el hombre real concreto, que tiene angustias y problemas. La existencia hace al hombre individual, porque es el propio de cada uno. Lo particular denomina pensador subjetivo al pensador de la existencia, porque piensa en su propia vida, en lo que siente, en lo que pasa. El hombre existente es el individuo que tiene conciencia de su individualidad. No quiere ser masa, sino él mismo, distinto de los demás, y esto implica soledad. El existente tiene identidad propia, está en devenir, está siendo realizándose, y esto complica la elección continua, es decir, libertad para escoger. Está en relación con Dios y ante Dios, experimenta la desesperación y la angustia. En síntesis, para Kierkegaard, la existencia es más importante que la esencia. Gabriel Marcel parte de la vida corriente del hombre: trabajo, sexo, relaciones sociales, condiciones de vida, etc. El hombre puede relacionarse de dos maneras frente a esa situación concreta: desde el tener o desde el ser. Al tener pertenece a lo objetivo, a lo que no soy yo. Al ser pertenece a lo subjetivo, a lo que yo soy. El yo es el ser. Mi yo es la unidad de todas mis acciones, es el sujeto último de todas mis situaciones y relaciones. El yo es un ser abierto hacia el mundo, hacia los demás, hacia Dios. Todo ensimismamiento implica la aniquilación de mí mismo. El personalismo. Emmanuel Mounier define el personalismo como la doctrina que afirma la primacia de la persona sobre las necesidades materiales y sobre los mecanismos colectivos que la sustentan.
Afirma el valor absoluto de la persona. Esta corriente de pensamiento se sitúa entre el marxismo y el existencialismo. Frente al marxismo, acentúa el valor de la persona, su acción libre más allá de las estructuras sociales, ya que éstas influyen en el comportamiento individual y colectivo, pero no la determinan. Quiere transformar el orden injusto y liberar eternamente al hombre para que sea realmente persona, aceptando el esquema de clases propuestas por Marx. Frente al existencialismo, acentúa la dimensión comunitaria y trascendente del hombre, asuma los valores de libertad, acción, individualidad frente a la angustia vital y al pesimismo. Cree en la esperanza y en la trascendencia. El resumen del pensamiento de Marx y Schiller fue expuesto en el artículo La antropología filosófica. Compañeros, yo soy Ale Provincia y voy a concluir con nuestro tema, que fue el concepto del hombre contemporáneo. En conclusión, el hombre contemporáneo fue el resultado de un largo proceso de evolución y teorías. El hombre contemporáneo era considerado un hombre de consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más bienes poseías, más cerca de ser un hombre estabas. Por lo tanto, pues si no tenías este tipo de posesiones, tenías cosas y materiales así, eras menos hombre, según la edad contemporánea. El hombre contemporáneo no se dejaba creer por lo que le decían tan fácilmente. Esto quiere decir que abandonaba consideraciones de las causas y el porqué de los fenómenos. Él se regía a procesos y al realizar estos procesos los hacía bajo ciertas leyes, de tal manera de convencerse y comprobarlo por sí mismo. Dentro de la edad contemporánea surgió el materialismo, el evolucionismo y el existencialismo. Este hombre contemporáneo fue un ser subjetivo, capaz de actuar racional y decidir de igual manera, pero también fue esclavo de sus instintos, pasiones y egoísmos. Esta fue una etapa muy importante, al igual que todas las que conformaron distintas formas de ver la vida y cosas así, pero la edad contemporánea considero que fue una etapa algo compleja, pero muy interesante. Esto es todo por mi parte, espero hayan entendido un poco más acerca de este tema. Ya acabamos. Gracias por ver. Adiós. Suscríbete. X más Y. Ups. A ver, güey, háganse para atrás. Que güey, ahí les va mi culo. Viendo la cámara y ya, calladitas hasta que les toque su nombre. Cállense la boca. Puta madre. Güey, como sea. Alexis, es que no manches, no me sale esa pinche palabra. Eso y la angustia de vivir es inevitable. Te brincaste, güey. ¿Qué? ¿Dónde vas? Ya, güey. ¿Te fijas que me dejaste bien afuera? ¿A dónde vas? Mira, pinche mirada, güey. No le hicieron nada, mira, no los dejó pasar. Y yo juro.